Por otro lado, me parece entonces que todo lo que se puede hacer por Cuba bloqueada, sobre todo los insumos, jeringas, todo lo que se pueda producir, camisolines, todo lo que tenga que ver con la apoyatura sanitaria, ya que han tenido este desarrollo extraordinario de la vacuna Soberana. Soberana es una vacuna que ha incorporado un hecho novedoso en el menú de vacunas. Hay 3 plataformas para las vacunas, se las digo rápidamente. La primera, la de la vacuna Sputnik con la de Oxford, son exactamente iguales. Son adenovirus neutralizados que se vehiculizan con proteínas de coronavirus agregadas, que son aquellas que permiten disparar el sistema inmunológico. La diferencia es que los rusos utilizan 2 adenovirus diferentes y los de Oxford un solo adenovirus. Los de rusos son adenovirus humanos y los otros son de chimpancé. En la Argentina hacemos un chiste, le decimos que por eso le gustan más a los gorilas la de Oxford que la rusa, digamos. Pero esa es una plataforma que fue probada en las crisis epidémicas del MERS, de la enfermedad respiratoria del Medio Oriente y del ébola, con buena penetración en los sistemas inmunológicos. Las vacunas chinas, China, las indias e incluso las cubanas son vacunas de plataforma habitual con biotecnología moderna de neutralización del coronavirus. Y la de Moderna, Pfizer y Johnson son vacunas que tienen una plataforma de biotecnología que extrae el ácido ribonucleico. Acuérdense en la escuela secundaria, ácido desoxirribonucleico, tan difícil de nombrar para cuando éramos chicos, y que extrae por biotecnología el ácido ribonucleico y por nanotecnología construye una vacuna sintética, es la más novedosa de las vacunas, de buena performance, sin duda en todas ellas, y de última generación de vacunas. Pero la Soberana tiene un plus que le ha agregado toxoide tetánico que le permite impermeabilizar las mucosas orales y nasales, lo cual implica que el paciente que está vacunado no va a contagiar por más que se agarre el coronavirus. Es muy importante esto y además ya se está dando en los niños. Por lo tanto, hoy las negociaciones conjuntas de las pymes pueden constituirse tanto a nivel de Cuba como a nivel de China, realmente una herramienta poderosísima, porque en el caso chino hasta tuvimos que desplazar a un embajador, porque en la Argentina, si hacemos un desfile, va a haber un ejército de lobistas y empleados de Pfizer caminando por la avenida 9 de Julio alrededor del obelisco, porque son tantos periodistas, políticos, sociólogos y opinadores que han sido contratados por la Embajada de Estados Unidos para su mascarón de prueba, porque ustedes saben que en Estados Unidos no está autorizada AstraZeneca. ¿Saben por qué? Porque AstraZeneca cuesta $4 y la de Pfizer cuesta $19,15. Esto es el mundo bestial, brutal, inhumano de un capitalismo absolutamente perverso, canalla y criminal que está dejando a miles de millones de personas del mundo fuera de la capacidad de vacunarse. Muchísimas gracias, agradecemos su participación, muchas gracias. Y por ahí, por favor, poder seguir en contacto también con algunos programas que vamos a promover a nivel ALAMPYME, si podemos seguir en comunicación posteriormente del foro. A través del CEN de Juan Scioli, de Utín, de todos mis amigos de la Argentina, tienen todos mis contactos, ustedes saben que cuentan conmigo, porque en realidad en esto hay que ser muy claro, no va a haber políticas sanitarias aptas, ni políticas sectoriales aptas, sino hay una comunidad que dé una lucha realmente por la descolonización de todos los aspectos, de lo económico hasta lo cultural, que nos permita construir soberanía. Así que yo les agradezco mucho, me tengo que ir a una reunión y les agradezco profundamente haberme dejado participar acá, son muy generosos conmigo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.
Bueno, y le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Sandoval. Ella es presidenta de la Asociación Más Salud Corazones Enlazados, quienes también ha estado al frente de la pandemia en Tuxpan, Veracruz. Hola, Hola, buenos días. Soy la doctora Laura Sandoval Cruz, de Fundación Más Salud Corazones Enlazados, AC. Yo radico en Tuxpan, Veracruz, México. Desde que se dio la noticia de esta pandemia, nosotros hemos hecho jornadas de salud y enlaces médicos permanentes. Inclusive aquí no se cobra la consulta porque atendemos a agentes de comunidades que no tienen acceso a sectores privados de salud, ya que los sectores de salud del gobierno ya colapsaron. Sí se han implementado centros COVID, pero pues ha sido rebasado. En esta pandemia global es inminente el cambio climático, sí ha sido inminente el cambio climático, el conflicto que impide controlar los brotes, los mitos de la vacunación, la resistencia a los antibióticos y los productos alimenticios nocivos son solo algunos de los obstáculos para prevenir millones de muertes en esta década que comienza. Eliminar muchos de ellos no es una cuestión médica, sino política, porque aquí en México estamos en tiempos electorales. Entonces, pues la gente, entre salir a votar, entre que creen en la vacuna, no creen en la vacuna. Yo les voy a platicar una experiencia que tuve. En febrero del 2020, a mí por fundaciones me ofrecieron un nosode homeopático en una brigada con amor por la salud de México. Fue una campaña nacional de atención telefónica y entrega de homeopáticos gratuitos contra el COVID-19, influenza y sarampión. Se llenaba un cuestionario de salud donde se hacían las preguntas básicas. En este cuestionario inclusive todavía no incluía la pérdida del gusto y del olfato. A mí me empezaron a llegar pacientes que llegaban de plataformas, ya que estaban en contacto con extranjeros, y los 2 primeros pacientes me llegaron con afecciones hepáticas. Los mandé a realizar, ya venían con su prueba positiva de COVID, y los mandé a realizar pruebas de perfiles hepáticos y ultrasonido, y los 2 salieron afectados. Puede ser por lo que comían en plataformas, porque usaban algunos anabólicos hormonales o algún otro tipo de alimentación, como cadenas que aquí en México se venden como, pues no quiero decir marcas, pero son cadenas de anabólicos para deportistas. De ahí empezó a llegar gente. Yo cuando llegaba gente que se podía atender, sí se empezaban a hacer pues el protocolo, su prueba. También aquí hubo mucho problema con las pruebas, porque hubieron muchas pruebas falsas que daban falsos negativos o falsos positivos. Ahorita ya contamos nosotros con un laboratorio certificado por un hematopatólogo que nos está dando pruebas muy confiables. Entonces ya se dan tratamientos específicos, personas que ya vienen con la enfermedad muy avanzada, porque aquí otro problema que tenemos son las enfermedades endémicas, que en ese tiempo se complicaban mucho con dengue, que baja mucho las plaquetas, con Zika y chikungunya. Entonces, pues se canalizaban a las dependencias que ya tuvieran, que fueran ya centros COVID más avanzados, para que les dieran la atención adecuada a los pacientes. Aquí en el consultorio, en la fundación, afortunadamente no tuvimos ningún deceso, porque tratada a tiempo, pues salían bien los pacientes. Yo probé el nosode homeopático, como no había vacunas, pues era lo primero que tuve a la mano. He atendido muchos pacientes con COVID y ya positivos, ya que aquí realizamos las pruebas, y no me he contagiado, afortunadamente. Se trató de traer aquí, hablé con el alcalde
Se trató de traer de forma gratuita, pero pues no obtuve respuesta. Lo probé conmigo, con mis familiares, con mis empleados, con pacientes sanos, con pacientes enfermos, y tuvimos una respuesta muy buena, se recuperaban muy rápido. Pues estar igual luchando contra médicos que usaban de uso indiscriminado la ivermectina y ahorita la nitazoxanida. Ahorita la otra controversia son las vacunas. Aquí se está manejando la AstraZeneca, la Pfizer, pero ahorita estuve participando en las campañas de vacunación, aunque ahorita el problema es que la gente, por las reacciones que tuvo con la primera dosis, tuvieron poca reacción, pero con la segunda dosis, en personas mayores de 60 años, ha sido muy fuerte. Ya la gente de 50 a 59 años ya no se quiere vacunar. Yo les recomiendo que sí lo hagan. En la que hemos tenido mejor respuesta de las que tenemos aquí a la mano ha sido la Pfizer, la que ha tenido menos reacciones secundarias. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer alguna pregunta. Gracias, doctora. Igual, de todos modos, vamos a si tienen alguna duda, anotarlo para darle continuidad a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora al licenciado Carlos Monzón. Él colabora con nosotros en el Centro de Rehabilitación al Pie Diabético en México. También ha trabajado en el Hospital ABC para la rehabilitación de pacientes post-COVID. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente día a todos. Espero que se escuche. ¿Me confirman por ahí? Sí, sí se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como ya les dijo la licenciada, mi nombre es Carlos Monzón, soy fisioterapeuta. A mí, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que he estado trabajando. Como sabemos, pues pues la pandemia llegó a todos los países. Cuando llega a México, pues se empieza a haber un problema, ¿no? Porque es algo para lo que relativamente pues no se estaba preparado. El sistema de salud definitivamente, desde mi punto de vista, desde la frontera de donde a mí me tocó trabajar, pues se vio un poquito rebasada. Mi área, a diferencia de lo que han visto hasta ahorita, es trabajar un poquito la parte de la atención del paciente COVID, no tanto la prevención. Cuando el paciente COVID suele presentar complicaciones, generalmente pues se le dio un manejo. En México se recomendó que la mayoría de esos pacientes estuvieran aislados en casa durante pues el tiempo del contagio, más o menos, y con una supervisión médica. Funcionó así para muchos pacientes, otros tuvieron que ser hospitalizados, y me tocó trabajar para ambos tipos de pacientes, no solamente en hospital, sino yendo a domicilio, y ver cómo esta pandemia suele afectar a los pacientes, pues hace el que hoy pueda estar aquí compartiendo pues esta información con ustedes. Primero que pues el coronavirus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, los nombres que tenga, pues es un virus que entró a cambiar una realidad que se vivía. Ya habían enfermedades que también habían provocado pues anteriormente algún tipo de discapacidad. La fisioterapia nace en 1935 ya formalmente en todo el mundo como una herramienta para combatir la poliomielitis en ese tiempo. Actualmente el coronavirus, que también es una enfermedad viral y que suele afectar mayormente al área o al sistema respiratorio, pues hace necesaria la participación del fisioterapeuta en estos casos.
¿Qué hace el fisioterapeuta? El fisioterapeuta muchas veces no, bueno, en otros países somos conocidos como kinesiólogos, en Estados Unidos como terapeuta física, que es terapeuta físico. Pues tenemos la función de evitar que las personas lleguen a la discapacidad o lleguen a las limitaciones funcionales. La función del terapeuta es ir complementando o ser parte del área médica e ir tratando las secuelas que puede provocar cualquier enfermedad en el paciente, sobre todo, volviendo a rescatar lo que había dicho, aquellas personas que por alguna razón, ya sea prescrita o inevitable, pues caen en el reposo prolongado o en el aislamiento. El hecho de que las personas fueran aisladas provocó pues muchos cambios a nivel de salud y de forma global. Primero porque pues las personas no estábamos acostumbradas a estar en casa las 24 horas. Entonces el confinamiento trajo consigo problemas desde el punto emocional, el punto psicológico, el punto físico, la condición física general, el estado de salud general, pues se vio afectado solamente desde el aislamiento. Cuando la persona ya estaba contagiada, pues más aún, tenía que estar confinada a la cama. Entonces, eso hizo que pues las personas tuvieran, aparte del COVID y de todas las complicaciones, complicaciones sumadas. La complicación que más se conoce es la complicación pulmonar. Como se sabe, el paciente generalmente desatura. La desaturación trae consigo un desacondicionamiento cardíaco. Las personas empezaban a saturar por menos de 90%. Y con frecuencias que van arriba de los 100 latidos por minuto en reposo. Esto significa que las personas caían en un estado de agotamiento general y por ende se les dificultaba hacer actividades básicas. Para el fisioterapeuta es primordial que las personas pues tengan la capacidad funcional para realizar las actividades de la vida diaria. Estas actividades de las vidas diarias las tenemos en escalas. La más conocida es escala de Bartel, en donde medimos 14 parámetros. Esos 14 parámetros que se miden, pues son la capacidad funcional para poderse bañar solo, para poderse trasladar, para poderse comunicar, para poderse comer, para poderse vestir, hacer el aseo general, para mantener sus propios cuidados, incluso también no tener alteraciones en cuestión de sueños. Y entonces el fisioterapeuta a nivel de prevención pues trataba de ir corrigiendo esto. De manera muy específica, y en mi caso me tocó trabajar con pacientes que generalmente voy primero con los de casa, pacientes que estaban saliendo del cuadro clínico básico, un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, trabajando de la mano con los neumólogos, pues me tocó pues ir supervisando la parte del abandono de oxígeno. Más o menos llevábamos una pequeña medición día por día. Empezábamos por ver cuánto tiempo toleraba la persona sin oxígeno. Esperábamos un minuto y medio, evaluando los cambios cardíaco y de oxigenación. Y posteriormente íbamos aumentando ese rango por día. O sea, empezábamos por 1 minuto y medio, al siguiente día 2 minutos, al siguiente día 3 minutos, 4 minutos, y ir haciendo un poquito del abandono del oxígeno y haciendo actividades básicas que influyen a nivel general. El desacondicionamiento físico pues nos impide mover, nos impide hacer todo, a veces nos impide hablar, nos impide incluso tomar un medicamento, y muchas veces el hecho de que una persona caiga en un estado de disfunción hace que su sentir, su forma de expresar la enfermedad, pues
se complique, como si estuviera en un estado de depresión. Entonces el fisioterapeuta pues cumplió esa función de ir trabajando de la mano con los pacientes, ir diciéndole tú puedes, levántate, mueve la mano, mueve el pie, solamente hablando de un aspecto de acondicionamiento. El manejo del fisioterapeuta va más allá de solamente hacer ejercicios. Realmente con algunos pacientes se tuvo que hacer cosas realmente pulmonares, por ejemplo, ayudarlo a expectorar, mantener una vía aérea limpia, poder trabajar un poquito con la fonación, poder trabajar con la deglución, establecer horarios para que el paciente fuera a evacuar en el día, hacer ejercicios respiratorios, cardíacos en su mayoría, y ese es el manejo que se podía dar en casa. Desde hospital, la mayoría de los pacientes que llegaron, al menos en mi estancia durante uno de los hospitales aquí en México, conocido como ABC, es un hospital con pues un hospital inglés y también la oportunidad de trabajar con otros médicos que gracias a a los contactos con los amigos pues pudimos ir viendo pues pacientes de otros hospitales, pues era trabajar de la mano con médicos, neumólogos, médicos internistas, médicos cardiólogos, para ir supervisando pues el avance de los pacientes en hospital. Pues no es una mentira que el paciente está confinado a una cama, que está en muchos casos, muchos pacientes pues requirieron intubación, requirieron a lo mejor de alguna traqueostomía. En casos más severos el paciente tuvo que incluso cambiar la forma de alimentarse. Entonces, con todos estos pacientes, pues hubo que tener un manejo muy específico de rehabilitación. Hay muchos casos en donde pues, los pacientes quedaron con una disfunción severa de pulmón, de hasta un 80-70% de la capacidad pulmonar sin poder hacer más. Y bueno, tomando nota de todo esto, es que el COVID vino a cambiar la realidad que se vive. Como lo han dicho anteriormente, los ponentes anteriores, creo que no hay mejor acción que la prevención. Y actualmente pues hay 3 estrategias, ¿no? El aislamiento, las medidas de distanciamiento y la vacunación. Creo que todo debe ir debe seguir por este camino. Sin embargo, cuando desgraciadamente se cae en un estado de discapacidad o de disfunción, pues hay que trabajar, hay que poner las manos y se necesita de un equipo interdisciplinario, se necesita la participación del médico, de la enfermera, del psicólogo y del terapeuta físico. Yo siempre les digo a los pacientes, hay 3 tratamientos para toda enfermedad, farmacológico, y eso viene desde Hipócrates, desde que se consideró a Hipócrates el padre de la medicina. Él decía, existen 3 tratamientos, y él trabajaba las 3 áreas. Actualmente estas están separadas para poder ayudar de mejor manera. El área de la farmacopea, que es el área farmacológica, muy bien ahí la vacunación, también el manejo de algunos medicamentos que sin duda, pues ya lo dijeron, ¿no? Nuestros médicos anteriormente, reforzando la capacidad pulmonar, reforzando la actividad de las membranas del alveolo, permitiendo que el sistema inmune pueda pues ayudarse, ¿no? Y también existe otro tratamiento que es la cirugía. Actualmente el COVID pues no implica ninguna cirugía, más que cuando es necesaria la intervención por algún daño que sea colateral al COVID. Es importante que sepan que el COVID no únicamente afecta al área pulmonar, el área pulmonar es la más afectada, precisamente por la ubicación parasitaria del virus. Sin embargo, pues hay pacientes que tuvieron afectaciones por el reposo prolongado, pues a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel hepático, y no es algo que se tome a la ligera. La conciencia social debe ser siempre la visita con un especialista y no creerse lo que viene en las redes sociales. Eso es algo en lo que se tiene que trabajar. Pero cuando nos visiten a las personas que estamos capacitadas para dar atención, pues saber que hay un equipo de trabajo,
que muchas personas que se contagiaron de COVID y, por ejemplo, que no salen. A mí me interesa mucho saber qué pasa con las personas asintomáticas, porque el no haber tenido síntomas es algo bueno, pero saber si no hay un tipo de afectación, eso es importante. Los pacientes que fueron afectados, gracias a la oración de sus médicos, pueden recibir un tratamiento específico. La parte pulmonar es algo que definitivamente se tiene que trabajar, pero hay algo más todavía. Y eso algo más, pues, es la rehabilitación cardiopulmonar. El paciente tiene que mejorar en todos los aspectos. El COVID nos suele limitar, nos suele dejar en un área muy pequeñita, nos confina. Lo que sigue es salir de ese confinamiento, obviamente con las medidas, pero el fisio desde ahí puede poner estrategias para que la persona tenga una mejora en su desacondicionamiento general, y es lo que hacemos en la fundación. Actualmente trabajamos con pacientes que son diabéticos, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con enfermedades neurológicas. Perdón, un minutito para darle continuidad a alguien, al siguiente. Claro. Y bueno, pues resumiendo, la fisioterapia pues es lo que hace. La propuesta es formar, pues, con la licenciada, lo hemos estado platicando, pues un equipo interdisciplinario que pueda, pues, echar a andar un proyecto que pueda ayudar a las personas que sufren de COVID y que tuvieron secuelas graves, que ya no son dependientes de oxígeno, para poder recuperarse de la mejor manera y volver a ser personas activas, considerando que la población que se está viendo afectada ya no solamente son los adultos mayores, también hay niños que han sufrido secuelas severas y personas que están en edad productiva laboralmente y pues que necesitan este tipo de atención. Si hay alguna duda, estoy para responder. Les agradezco. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar al tema de los desafíos de desarrollo socioeconómico con la participación de Juan Scioli de Alampyme Argentina. Buenas tardes, hermanos latinoamericanos y hermanas latinoamericanas. Como hemos visto en las distintas intervenciones, la pandemia obviamente está poniendo en evidencia en términos políticos, digamos, los tremendos desequilibrios que existen en América Latina. En lo inmediato lo es, por supuesto, por la magnitud de casos y la problemática que ha traído el COVID-19, pero también pone en evidencia la crisis estructural crónica que sufre nuestra región latinoamericana. Y esto queda de manifiesto ante el desborde, como también aquí se ha planteado, el desborde de los servicios públicos de salud para atender esta terrible pandemia, pero también lo es con el sufrimiento que está padeciendo esta región en forma paralela, vinculada a una crisis profunda desde lo económico y desde lo social, una crisis inédita y que se ha precipitado y que debe no solo lamentarse, sino confrontarse por los problemas estructurales que tiene nuestra América Latina. Se ha hablado desde la independencia de nuestros países, de la unidad y la integración latinoamericana. Y ahí recordar a nuestros próceres, desde San Martín, Sucre, Bolívar, etcétera, que han luchado por la independencia de nuestros pueblos y de nuestra patria grande. Pero también quiero recordar la epopeya que han llevado adelante allá en principios de este siglo, allá en el 2005, en nuestra Mar del Plata, en la Argentina, nuestros entonces presidentes, Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner, y Tabaré Vázquez, valga decir también, enfrentando al mismísimo
Bush hijo, diciéndole no al ALCA. Esta creo que fue otra epopeya de nuestra América Latina. Por supuesto, continuada posteriormente por otros presidentes latinoamericanos como Lugo, Zelaya, Evo Morales, Correa, Dilma, Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, todos ellos aspirando por una América Latina grande, unida e integrada. Por supuesto, lamentablemente, estos sueños obviamente todavía no los hemos podido concretar, no los hemos podido lograr. Y para colmo, últimamente tuvimos una oleada neoliberal que, como bien también planteó Jorge Rachid, entre otras cosas, destruyó una herramienta política fundamental como era el UNASUR y deja a un Mercosur verdaderamente con una debilidad muy preocupante. Evidentemente América Latina está sufriendo una serie de cambios estructurales verdaderamente muy importantes, no solo por la pandemia, como queda demostrado, sino también cambios en lo productivo, en lo tecnológico, cambios en el empleo, en la inclusión social, niveles de pobreza tremendos, acompañados por una concentración importantísima y tremenda de la riqueza. Vale recordar que el 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza global. Digamos, esto verdaderamente son datos muy preocupantes. Otro dato preocupante, la deuda total es el 322% del PBI global. Quiere decir que el mundo debe 3 veces más de lo que produce. Digamos que son datos verdaderamente muy preocupantes. Para romper el inmovilismo debemos partir del reconocimiento de la incapacidad que ha tenido el neoliberalismo cuando nos quiso convencer que la mano invisible del mercado todo lo podía, y se basó fundamentalmente en ajustes estructurales, fundamentalmente basado en 3 ejes: privatizaciones, desregulación de la economía y una apertura indiscriminada, y teniendo como eje central de este proceso de ajuste estructural como eje central al sistema financiero internacional. Es imprescindible, por lo tanto, o por lo menos la visión nuestra, desde nuestras organizaciones, recuperar al Estado como ejecutor de las políticas, como orientador de las políticas económicas, sociales de nuestros países, de nuestra América Latina. Y en este sentido, desde el sector de las pymes, nosotros planteamos la necesidad del mejoramiento de los ingresos de los sectores populares. ¿Para qué? Fundamentalmente para mejorar y profundizar los procesos en nuestros mercados internos. Y cuando hablo de mercado interno, hablo del mercado interno de cada uno de nuestros países, pero también del mercado interno extendido, el mercado interno de nuestra Latinoamérica. Esta integración productiva que nosotros desde ALAMPYME venimos trabajando desde los inicios de nuestra constitución como organización. ALAMPYME, por supuesto, en este tema ha sido precursora en el tema médico o medicinal. Yo quisiera recordar que allá por 2013 en el Mercosur hemos elevado una propuesta
que fue una propuesta que verdaderamente fue muy importante y fue un avance verdaderamente interesante que se hizo en este sentido, que tenía que ver con la producción nacional de medicamentos. Y quiero leerle rápidamente algunas cuestiones que se planteaban en esa propuesta que hemos presentado en el Mercosur. Nosotros decíamos en aquel entonces que era necesario identificar aquellos medicamentos que sean necesarios producir. ¿Cuáles son los consumos de cada uno de los países de esos medicamentos? ¿Cuántos de ellos son importados extra región? ¿Qué producciones nacionales públicas y privadas se generan en cada uno de los países? Y hacer fundamentalmente un análisis de costos de los medicamentos. Y también planteábamos, a partir de la información, poder definir posibilidades de comercio, intercambio y composición de medicamentos. También planteábamos la creación o integración de empresas regionales en condiciones de producción, procesos de sustitución de importaciones, desarrollo de laboratorios con capacidad de monitoreo de costos, calidad y capacidad de producción de las empresas de cada país, favoreciendo la complementación e integración productiva intrazona. Elaboración de programas en investigación y desarrollo I+D que surjan de las necesidades concretas del proyecto con la participación activa de universidades y centros de investigación pública. Esto lo planteamos y lo presentamos en el Mercosur en el año 2013. Todavía no existía la pandemia, nos adelantamos no menos de 8 años. Por lo tanto, la crisis de abastecimiento de vacunas que hoy sufrimos e insumos para la salud ante el COVID-19 en nuestros países, lo decía bien Jorge Rachid, este es un negocio multimillonario en dólares, porque este virus, como también él decía, vino para quedarse. Es algo que evidentemente hay que resolver. A la PYME debe reiterar con fuerza, con firmeza, la necesidad de avanzar en procesos de integración, complementación regional en materia sanitaria. Tenemos que recrear aquello que presentamos en 2013 en el Mercosur. Los países de América Latina, así como en general los países periféricos, debemos establecer y reclamar claramente nuestras prioridades y coordinar posiciones para exigir acciones urgentes y viables, tanto para afirmar las prioridades. En primer lugar, los presupuestos de salud pública sean considerados prioritarios ante la existencia de un estado de necesidad. Exigir la vacunación universal, combatir concretamente y tomar posición abierta en foros internacionales contra las discriminaciones que obviamente están siendo sometidas a los países latinoamericanos. Exigir la transparencia pública de costos, beneficios y precios de la producción de vacunas. Nosotros entendemos que es necesario avanzar rápidamente con propuestas, medidas y acciones urgentes. Evidentemente, no cabe duda que estamos sufriendo una crisis económica a nivel regional verdaderamente muy profunda. Las pymes debemos ponernos de pie, las pymes debemos reclamar y exigir los derechos que tenemos, no solo por nuestras empresas, vimos en el video empresas cerradas, sino porque somos los generadores de puestos de trabajo. Somos
Y hay algo que me parece importante recalcar. Existe una relación íntima entre pymes y trabajadores. Tenemos un destino común. O salimos juntos, las pymes y los trabajadores, o quedamos en manos de los monopolios. Para cerrar, diría que nuestra América Latina tiene derecho a mirar el futuro con optimismo. Y para eso debemos ganar la madre de todas las batallas, que es la disputa por la distribución del ingreso. Esa es la gran batalla que debemos dar, esa es la disputa que tiene nuestra América Latina. Así que compañeros, compañeras, tenemos que ponernos de pie. Tenemos sueños, tenemos utopías, y esos sueños y esas utopías estamos seguros que en procesos de integración y de unidad de nuestra América Latina vamos a lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Juan, y también por las propuestas que vamos a ir anotando, las propuestas de cada uno de los países para después hacer una recapitulación de todo lo que se vio en el foro para posteriormente poderlo compartir. Le vamos a dar la palabra ahora a Sergio Mileto, de Brasil, presidente de Alampyme Brasil. Gracias, Carmen. Yo quiero primeramente pedir disculpas por lo portuñol. Nosotros somos una pequeña isla dentro de la América Latina que hablamos portugués. Entonces yo voy acá a cometer un asesinato duplo en dos lenguas, en portugués y español, lenguas tan queridas. Yo quería en segundo agradecer a los doctores que estuvieron aquí presentes, nos dando informaciones que a pesar de escucharnos todo el día por la media, informaciones que son repetitivas, aquí tivemos nuevas informaciones y nuevos aprendizados y tengo mucho a agradecer. Yo hice una reflexión, yo no tengo nada a opor a nada que fue falado, al contrario, tengo que aplaudir al antiguo compañero Juan Scioli, porque trouxe para nosotros todo un histórico de lucha que tenemos. Gostaria solamente de complementar que el Foro Social Mundial, empezado en Brasil en 2001, había dos entidades empresariales que participaban. Una era la CIVES, que es la Asociación Brasileña de Empresarios pela Ciudadanía, que era Alampyme Brasil en esa época. Entonces, hasta hoy, solamente dos entidades empresariales que yo conozco están en el Foro Social Mundial. Alampyme y CIVES. Entonces, y está aquí con nosotros Carlos Tiburcio, que es también del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Escuchando a la gente, me fica la reflexión clara de que la madre de todas las pandemias es la miseria y la pobreza. Y que no sairemos y podremos sair de esta pandemia y luego otra pandemia virá de forma más violenta, de forma más difícil de tratar, porque vivemos en un mundo desigual, como apuntó tan bien con los dados de Scioli. Entonces, nosotros tenemos que pensar día sí, día no, cómo disminuir las diferencias sociales, no solamente en América Latina, en el mundo. Cuanto a América Latina, yo diría que nosotros, yo me recuerdo del encuentro en Quito, cuando junto con la gente de África, incluyendo Estados Unidos, incluyendo de países europeos, criamos una tentativa de se crear el Club de Quito. ¿Qué era el Club de Quito? Era un club para poder se opor a lo Club de Londres, el Club de París, donde estaban los grandes credores del mundo. Pero hoy, la gran deuda pública brasileña no es más la deuda pública internacional. No tenemos quase una deuda internacional. Pero temos sí
siempre una deuda que quiero colocar entre comillas, porque es una deuda que no es una deuda, la verdad, porque nunca se hizo de facto, como se hizo en Ecuador, un análisis total y una auditoría total de esta deuda. Tenemos una deuda con fondos de rentistas que hoy no son extranjeros, son brasileños muchos, que mandan sus recursos, que no pagan los impuestos. Miren, señores, que en Brasil la distribución de las ganancias no paga impuesto, es impuesto cero la distribución de ganancias en Brasil. Y este recurso que debería entrar como impuesto, no entra como impuesto, pero entra como empréstimo. No hay na Petrobras los recursos de los inversores extranjeros que son importantes para la producción nacional. Mentira. Es dinero que sale de Brasil para fondos internacionales no exterior sin pagar impuesto y que vuelve porque no hay país no mundo que remunera mejor. O investidor brasileño manda los recursos para fora para después colocar acá, a punto de transformar la misión de la Petrobras, que era de traer autonomía energética al país, para ser una empresa cuya misión es aumentar la ganancia de los inversores extranjeros, que no son extranjeros. Bueno, entonces yo quería de nuevo hablar sobre la pobreza y la miseria del mundo. Y decir que dentro de este camino, nosotros, estoy viendo aquí con nosotros también a compañera Miriam Dualini, do cual tenemos una parcería muy fuerte. A Alampime, Miriam es del Conselho, fundadora de Alampime y también presidenta del Instituto Ecoar, donde estamos trabajando con aquellos que son los alicerces de la economía. La PYME no es un proyecto de generación de renta, de generación de ganos. Las pymes son los fundamentos de toda la economía. En cuanto que nuestros gobiernos, cuando piensan en la economía, piensan siempre en las grandes empresas. Es como se crear un edificio que tenga los andares superiores y la cobertura y no tenga alicerces fincados para el desarrollo de sus países. Y claro, señores, pasaremos de pandemia en pandemia, siempre procurando la cura, si no trabajarmos nesta línea. En Brasil, junto conseguimos, apesar de termos un duplo problema, porque tenemos la pandemia sanitaria y tenemos un pandemonio no gobierno. Un hombre que derruba, que se niega porque es malo, es terrible, que utiliza las técnicas de Mussolini, las técnicas de Hitler para poder gobernar acima de la ciencia y con apoyo de muchos grupos económicos nacionales e internacionales. Como Carmen me dice que yo tengo 3 minutos, mas yo no voy a completar 3 minutos, Carmen, de dizer que solamente agradeço muito e hacer una proposta, que de esta reunión se crie un comité de trabajo para pensarmos cómo levar adiante a proposta que o companheiro Michel Ladrón colocou acá, de criarmos um comitê de negociação com Cuba, de negociação com China, a partir de Alampime. A partir deste coletivo, marcarmos estas reuniões. A partir destes coletivos, marcarmos reuniões com as embajadas de los países de América Latina, com uma proposta clara como estas que Scioli aqui colocou, e dizer que basta. Nosotros somos parte de la solución de los grandes problemas de América Latina. Y nosotros queremos trabajar por la patria grande y soberana. Y no por una patria grande que de derecho es soberana, mas de facto es una colonia de los grandes grupos económicos. Entonces, yo encierro por aquí agradeciendo a todos por este momento y espero que a partir de aquí possamos fazer um trabalho mais forte pela construção da pátria grande. Gracias a todos. Muchas gracias, Sergio.
Gracias, gracias. Vamos a pasar con la participación de José Alberto de Alampime Chile. José, si estás por ahí. Castillo. José Castillo. Creo que no, sino ahorita. Ahí está, José. Hola. 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 Mira, de parte nuestra, solo sumarme a las ideas centrales que ha entregado sobre todo Sergio y Juan Ángel, de mantener esta reunión, mantener la idea de tener una mesa que plantee negocios con Europa, y contarles que en Chile hoy día se está definiendo muchas cosas, está muy revuelto el panorama, se están creando alianzas nuevas, y bueno, a partir de mañana yo creo que vamos a tener otro Chile, ¿no? Así que solamente por ahora mandar un saludo a todos ustedes, reiterar el compromiso de Alampime Chile con Alampime y saludar esta actividad. Creo que ha sido muy buena, hay varios dirigentes de Alampime Chile conectados, está Carmen Greco, está Jaime Riquelme, está Edith Celedón, los otros no se conectaron, pero estamos presentes en esto. Un saludo de mi parte, no voy a entrar en mayores análisis porque ya lo hizo todo Juan Ángel Scioli y Sergio Mileto. Eso. Muchas gracias, ya. José. Entonces le vamos a dar la palabra al maestro José Luis Sánchez Campos, presidente del Consejo Mexicano de Economía Social y Solidaria y diputado federal de la 57 legislatura. Buenos días a todos. Eso para mí un gusto estar en este foro, aprendiendo siempre. Primero, pues agradecer que estoy vivo. Ya me vacunaron, me pusieron la segunda vacuna. Lo hicieron en Nezahualcóyotl. Y pues yo veo con mucho entusiasmo que en México se está logrando una vacunación masiva. Pues con mucho gusto veo y con optimismo que avanzamos. Por otra parte, yo veo que uno de los grandes desafíos que tiene México y que tienen también las economías latinoamericanas es la parte del sistema fiscal. Nosotros queremos hacer una propuesta de reforma fiscal. Ya en la 56 legislatura federal de 1995, el diputado federal Saúl Escobar Toledo propuso la necesidad de una reforma fiscal para que el Estado mexicano contara con recaudación suficiente de recursos para el desarrollo de las funciones básicas del Estado. En la legislatura federal 57, en los años de 97 a 2000, Pedro Salcedo, José Luis Sánchez Campos, Ángel de la Rosa y otros compañeros diputados creamos el Comité Promotor de la Reforma Fiscal, Social y Equitativa, integrado por organizaciones de distintos tipos de contribuyentes como los mercados públicos, la Alianza Nacional de Contribuyentes, la ANTAD, las cámaras de comercio de la Ciudad de México y distintas entidades y de las distintas entidades del país, el INARE, la Cooperativa Pascual, los contadores públicos del Instituto Politécnico Nacional y de distintas instituciones, y la participación del consejero fiscal, contador público Vicente Morales Villagrán, que hicimos distintas propuestas para lograr una mayor recaudación para cumplir con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que las contribuciones deben de ser justas, proporcionales y equitativas. Así, impulsamos propuestas integrales para reformar los afores, la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, gravar más a los altos ingresos del impuesto, disminuir el impuesto sobre la renta para los trabajadores, bajar el IVA al 10% por ser un impuesto regresivo al consumo, la defensa de los derechos de los contribuyentes,
el contribuyente social para todo el sector de la economía social y un programa nacional de inversiones emergentes. Evidentemente fueron rechazados por los priistas y sus aliados del PAN, que a toda costa defendieron el modelo neoliberal. Luego se realizaron en 2005, 2006 y 2013 reformas fiscales impulsadas por el PAN y el PRI para sostener el modelo neoliberal y hacer que los grandes contribuyentes tuvieran una baja contribución y recibieran los beneficios de las devoluciones y de los regímenes especiales del impuesto sobre la renta, así como el desarrollo de las privatizaciones de las industrias y empresas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, entre otras. Hoy más que nunca, hoy es indispensable una reforma fiscal integral como condición sine qua non para lograr el crecimiento económico, el desarrollo sustentable de México. En ese sentido, el licenciado Saúl Escobar Toledo, en su artículo del Diario del Sur de Guerrero, nos comenta que hay una opinión cada vez más extendida entre diversos sectores de la academia, la política, las organizaciones ciudadanas, que sostiene que una reforma fiscal es indispensable para la reconstrucción del país. La Fundación Eber ha editado recientemente un conjunto de estudios en el mismo sentido, donde se afirma la necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por el COVID-19. Ante la necesidad de urgentes inversiones públicas en el sistema de salud, la educación y la infraestructura y los programas de reactivación económica. Los ingresos públicos en México son cada vez más insuficientes. La reforma fiscal debe ser progresiva y afectar principalmente al impuesto sobre la renta. Los especialistas comentan que si se afecta al 3% de los altos ingresos que se concentran en México, se estima que se lograría el aumento del 70% de la recaudación actual. También hay impuestos a la riqueza como el que plantea Biden, a los que ganan más de $1 millón. En Argentina se aprobó la contribución extraordinaria a la riqueza, que se debaten actualmente en Uruguay, Colombia y Chile. Piketty nos señala que el sistema tributario justo está basado en impuestos progresivos a la propiedad, las herencias y al de la renta, que jugaron un papel relevante en el siglo XX en el combate a las desigualdades en Estados Unidos, Inglaterra y en el mundo. El Fondo Monetario Internacional actualmente propone impuestos adicionales a las altas tecnologías y a las farmacéuticas como solidaridad a los más afectados por la pandemia. No hacer la reforma fiscal en México, si no se logra hacer el cambio del sistema de recaudación fiscal, no se podrá hacer la cuarta transformación que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguirán creciendo la pobreza, el desempleo, no se cubrirá la cobertura para la educación y la salud, ni las obras de infraestructura, ni los programas de reactivación económica, no crecerá el mercado interno con las pymes, con la economía social, porque lo que requerimos es reconstruir con recursos propios, reconstruir con una nueva distribución de la riqueza social nuestro país y con ello contribuir al desarrollo de América Latina y del mundo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que estuvo
bastante bien y por ahí van a complementar un poquito más. Antes de pasar al siguiente panelista, está presente Felisa Miceli, exministra de Economía del presidente Néstor Kirchner, y le agradecemos bastante su participación también. Igual nos dice si quisiera algún minutito. Bueno, mientras tanto vamos pasando al siguiente panelista. El ingeniero Pedro Salcedo García, vicepresidente, secretario general de Alampime México. Pues queremos darle las gracias a todos los asistentes a este pequeño foro de salud que inicia Alampime por primera vez y que nos estamos preparando precisamente para el Foro Social Mundial que se va a llevar a cabo aquí en México, en la Ciudad de México y tal vez en algunos estados de la República en el año 2022. Se supone que estamos desarrollando a través de la presencia del Comité Internacional el desarrollo entre abril y mayo del año entrante. Entonces, nuestra participación como país y como Alampime, queremos participar, de hecho, en las políticas públicas, nada más que no se ha dado a conocer donde México, integrado en la Constitución en el año 2011, ya debemos de participar en políticas públicas, nada más que lógicamente todos los gobernantes que han pasado del 2009 y el 2011 a la fecha no lo dan a conocer porque no les importa, no les interesa que las MIPYMES participemos en políticas públicas. El lunes pasado, un compañero llamado Daniel del Ecuador preguntaba por qué las MIPYMES no podemos progresar desde 1998, del cual hablaba el compañero diputado, compañero mío, José Luis Sánchez Campos, en el desarrollo precisamente de la participación de unas políticas públicas y de la creación precisamente del desarrollo económico del país. El día lunes que tuvimos la charla era precisamente dar a conocer por qué no las MIPYMES han crecido. Al contrario, tenemos reglamentado y dado a conocer que facturamos exactamente lo mismo que hace 10 años y pagamos impuestos como si fuésemos una gran empresa. Pagamos el 34% de impuestos sobre la renta, el 15% del IVA, Seguro Social, Infonavit y el SAR, que son recaudaciones fiscales y las cuales aún inclusive la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Hacienda no hace nada por apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas porque seguimos tasados precisamente con la misma política económica de recaudación y no ha habido apoyo alguno precisamente para la micro, pequeña y mediana empresa. Antier platicábamos en las charlas que normalmente cada 15 días participamos, que incluso ya lo estamos llevando a cabo cada semana, se comenta que debemos precisamente crear una política de América Latina en la que podamos en conjunto participar en las políticas públicas y en el desarrollo de las mismas. ¿Por qué no crecen las micro, pequeñas y medianas empresas donde efectivamente hay un capital económico de participación general en el sentido de que solamente las grandes y medianas empresas participan de los presupuestos que tienen que desarrollar las pymes, no solo en México, sino en toda América Latina? Y se comenta hace un rato, ya no más. Pues yo quiero decir fuertemente
América Latina está hasta la madre de toda su política económica que los gobiernos han llevado. Y este conjunto de ideas que participa Juan y el compañero brasileño Sergio Mileto, me parece que en conjunción seguimos y debemos de seguir con esta lucha, uniendo precisamente a los sectores. Debemos de participar de capacitación a los emprendedores, llevarlos y elevarlos precisamente a una capacitación integral y digital para que podamos hacer negocios en conjunto. Bien decía Juan, negocios primeramente internos para que después participemos de cambio de tecnología, inversiones económicas, no solamente de los mismos empresarios que llevan el dinero a otro lado y luego lo traen de nuevo a los países de América Latina diciendo que son empresarios internacionales. Lo mismo sucede en México. ¿Escucharon ustedes el problema que existe o que pasó hace el día 3 de mayo con la situación del quebranto del metro? Bueno, pues esto no es nuevo. Precisamente en el año 1998 hubo un desarrollo de proveedores en México y participamos 20 empresarios de Alampime, 20 empresarios de Canacintra en ingeniería, y nos negaron precisamente las propuestas económicas porque no nos integrábamos al desarrollo de integración de productos mexicanos, sino que tenemos que integrar forzosamente a un sistema del metro creado por ellos mismos, el cual no existe, y las fallas económicas y la corrupción desde ese año, no ha habido intercambio cultural ni económico ni técnico de sustitución de importaciones. Entonces, si esto pasa en el metro, imagínense que no va a pasar con los terremotos secundarios que vamos a seguir teniendo. La participación de la micro y pequeña empresa, estamos preparados precisamente técnicamente como cualquier ingeniero o como cualquier industria internacional para poder participar. Es cierto lo que comentan los compañeros, tenemos que integrarnos, tenemos que capacitar a los micro y pequeños empresarios y emprendedores desarrollando nuevos negocios, desarrollando, por ejemplo, la capacitación para realizar encuentros de negocios, la promoción de consorcios de exportación y la participación de ingeniería en México, acercándonos a las universidades precisamente para desarrollo tecnológico. Yo creo que hay mucho por decir, sin embargo, vamos a prepararnos para que el Foro Social Mundial que se lleve a cabo el año entrante, las MIPYMES estamos en todo lugar, estamos en el campo, estamos en la energía, estamos en la nuclear, estamos en todas las industrias desarrollando tecnología. Tenemos que participar, y América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, están creciendo tecnológicamente y vamos de la mano. Si nos unimos, tenemos que romper madres precisamente para cambiar esa política económica que nuestros gobernantes han impuesto en conjunto con las grandes empresas a través del neoliberalismo que llevamos ya 35 años con ello. Hay mucho que decir, compañeros. Muchas gracias por este momento de desahogo que tenemos. Y bueno, nada más quería complementar un poquito de una de las propuestas que por ahí en el área de salud también nosotros estamos pues trabajando, ¿no? Parte del equipo de Liz, Carlos, el licenciado Carlos, fisioterapeuta, estamos desarrollando un tema de capacitación para poder preparar a más fisioterapeutas en el área de rehabilitación post-COVID, porque es un tema que no se ha hablado aún, que los gobiernos no han dicho de cuáles son estas secuelas, cuál es la falta, la baja productividad que va a haber en un sector de las personas que independientemente se hayan contagiado, también van a
van a seguir padeciendo, ¿no? Y esto va a impactar tanto en sus empleos, económicamente, en cuestión de lo que les va a costar una rehabilitación y a nivel laboral también para las pymes. Entonces, por ahí invitamos a los demás países que tengan especialistas neurorehabilitadores, cardiólogos, médicos de pulmonares que se puedan integrar a la parte del desarrollo que nosotros estamos haciendo, porque todavía no hay un protocolo como tal para la atención en la rehabilitación, y eso es parte de lo que el objetivo de este foro también, darlo a conocer y que ustedes se puedan integrar con nosotros en esa labor, y pues eso sería todo por parte de ALAMPYME México. Queremos ver si, pues pedirle a Felisa Miceli, si está por aquí, que nos pueda dar un saludo a ALAMPYME Internacional. Felisa Miceli, ex ministra de Economía. Está muteada, Felisa. Está ahí con mute su micrófono. Debes pinchar abajo a la izquierda. Felisa, abajo a la izquierda hay un micrófono. Sergio, si nos ayudas a quitarle el... Tienen que abrirle el micrófono. Ya está. Bueno. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, realmente es sorprendente, ¿no? La similitud de experiencias que hemos vivido en países tan diferentes, con estructuras económicas, con sociedades tan distintas, pero que sin embargo todas fuimos puestos a pruebas en esta tremenda crisis a lo que nos enfrenta la pandemia, ¿no? Me parece importantísimo que se hagan este tipo de reuniones, que se compartan las experiencias, y sobre todo me parece importantísimo poder articular a futuro interacciones, actividades, solicitudes a las autoridades, propuestas. Creo que así vamos a afianzar también el vínculo entre países, si somos capaces también de desarrollar en conjunto la formulación de propuestas y de políticas públicas que se puedan adoptar en los distintos estados. Ahí incluso estaba mirando una propuesta de las conexiones de las radios, que me parece interesantísimo, porque es una manera de ir encadenando todas las iniciativas, los trabajos que se están realizando en los distintos países. Así que saludo esta iniciativa, espero que se repita. Se ha aprendido mucho, que eso también es muy importante, escuchar, aprender, y hemos tenido las exposiciones y los comentarios de personas que la tienen muy clara en materia de pandemia y en materia de cómo combatir este virus, y que nos han explicado cosas que por ahí los que estamos más, como en mi caso, en los aspectos económicos no las conocíamos tan claramente. Así que felicitaciones a ALAMPYME y ojalá que estas experiencias se repitan y sobre todo que den lugar a articulaciones que se puedan sostener en el tiempo para impulsar cambios en esta realidad tan tremenda que nos toca hoy vivir. Gracias. Gracias, Felisa. No, ¿Cuánto tiempo? Qué Tanto placer. tiempo, Sergio. ¿Cómo estás? Es una alegría ver a algunos compañeros que hace mucho no nos vemos. Pues muchas gracias. Hemos terminado con todos los panelistas. Si hay algunas dudas, algunas preguntas que quisieran hacer, vamos a dar unos 5 minutitos más para contestar algunas dudas que alguien tenga. Ya nos hicieron favor por ahí también de contestar el tema de
déjenme leerles. Estimados, les ruego que nos envíen conexiones de radios para integrar un encadenamiento pymes latinoamericano. Entonces, ese es uno de los últimos mensajes. Si hay alguien más que quiera poner alguna pregunta, nos vamos a quedar 5 minutitos más y les agradecemos muchísimo porque parte del objetivo y de lo que hemos estado nuevamente preparándonos, obvio, la pandemia hizo que tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, que otra vez nos estemos integrando, estemos haciendo también la invitación a más grupos empresariales, asociaciones, en nuestro caso también fundaciones, que estamos trabajando en México con fundaciones. Entonces traemos por ahí pues programas que queremos compartir y que queremos invitar para que los demás países los hagamos en conjunto y justamente podamos ayudarnos entre nosotros mismos en lo que se ven las políticas públicas, ¿no? Y las respuestas por parte de los partidos. Nosotros estamos en tema electoral y todo está quieto, no hay ni siquiera propuestas, ¿no? Políticas, ningún candidato está haciendo propuestas favorables para una reactivación económica. Entonces también nos estamos encargando de vincular a los jóvenes, ya tenemos acercamientos con universidades para crear nuevos emprendedores, para crear programas de que por ahí también los vamos a estar compartiendo con ustedes y que se junten, ¿no? Yo creo que es la única forma en la que vamos a poder reactivarla con actividades que nosotros mismos estemos proponiendo, estemos generando y con el apoyo que nos ayudan a compartirlo y a que esto se vaya haciendo un poquito más grande. Entonces, si no hay ninguna dudas, alguna otra pregunta, alguien más, Sergio, Juan, que quieran agradecer. Sí, yo quería agradecer a todos, mucho, mucho. Es muy importante saber que tenemos esta articulación y que juntos seremos más fuertes, siempre. Eso no podemos perder nunca este sentido. Que quieren nos dividir, pero no conseguirán, no lograrán. Estaremos juntos, construyendo juntos. Y tenemos que pensar que tenemos que traer las rondas de negocios para dentro de este espacio. Porque lo micro y lo pequeño empresario no hay tiempo. No hay tiempo. Tiene que pensar, está trabajando a 12, 14 horas por día en su negocio y necesita entonces tener un espacio que pueda tener más clientes, aprofundar, y precisamos construir una economía de las pymes. Y para construir y fortalecer esta economía de las pymes, comenzamos por aquí, por esta articulación. Con gente con tanta historia de lucha, vamos a lograr. Y claro, podemos hacer encontros más cercanos, vamos a avaliar este encontro, cómo mejorar, para que podamos nos encontrar en México, no Fórum Social de 2022, de una forma con propuestas más claras y que los gobiernos possam nos escuchar. Gracias a todos. Simplemente, bueno, agradecer a todos y todas las que estuvieron y creo que se nos impone un compromiso que es ampliar este escenario de Alampyme. Tenemos que llegar a otros países, tenemos que llegar a Bolivia, que estuvo con nosotros históricamente. Lamentablemente han ocurrido cosas en el medio que han disminuido nuestro potencial, pero creo que estamos en un momento como para avanzar fuertemente en esa dirección. En términos políticos, no cabe duda que el neoliberalismo creo que está verdaderamente en retroceso. Chile es una muestra de ello, Colombia también es una muestra de ello, y creo que si somos capaces de sostener los procesos que se están dando en Bolivia, en México, en Argentina, con todas las dificultades que estos procesos puedan tener, me parece que sería un gran avance también para la pyme. Las pymes, sin ningún lugar a duda,
siempre que hubo modelos neoliberales, hemos sido víctimas. Cuando hay gobiernos nacionales y populares en cada uno de nuestros países, como el principio de este siglo lo demostró, hemos sido los grandes ganadores, nosotros y los trabajadores. Y esta creo que es también una articulación que debemos hacer. Debemos articular con la Confederación Internacional de Trabajadores. Me parece que ese es el desafío que tenemos. Ampliar nuestro espectro de influencia en la región y articular fuertemente con los trabajadores. Bueno, la pelota está en la cancha, está rodando, tomamos este desafío y seguramente lo vamos a sacar adelante. Así que nuevamente gracias a todos y todas. Gracias, muy amable. Nada más me comentaban que si van a ver alguna agenda de actividades, ya tenemos redes sociales como Alampime Internacional, así nos pueden encontrar, y ahí vamos a ir compartiendo las actividades que vayamos nosotros generando para que ustedes puedan tener información de lo que estamos haciendo, independientemente de las invitaciones personales que les hagan, como Alampime Internacional, ya nos pueden encontrar en las redes para que también puedan participar con nosotros en las próximas actividades. Pues, bueno, cortito, sí, cortito, mira, yo creo que en la próxima reunión que tengamos como equipo de trabajo de Alampime, la directiva o los presidentes o como le llamemos, vamos a tener que echar a andar algunas cosas. Por ejemplo, aquí han salido la idea de conectar radios, la idea de tener un equipo de negocios, digamos, para la Unión Europea, etcétera. Yo creo que vamos a tener que verlo en equipo y armar comisiones o algo por el estilo para prepararnos para una nueva etapa. Yo creo que después de este evento estamos en condiciones de dar un pasito más adelante en la conformación de una gran organización Alampime, nuevamente como alguna vez la tuvimos, ¿no? Solo decirle que respecto a lo general en Chile estamos en un proceso constituyente que es sumamente importante, trascendental y único, porque es con paridad de género. Se incluye a los pueblos originarios, cosa que no ha ocurrido, y por primera vez en Chile va a haber una constitución hecha por los ciudadanos electos y no con una carabina en la nuca. No va a ser impuesta por primera vez en Chile, por lo tanto, nosotros estamos en un momento histórico, irrepetible, por lo menos en vida para uno, por mucho tiempo, no va a ocurrir. Así que con mucha ilusión y mucha esperanza, les saludo y hasta la próxima vez nos vemos en reuniones de trabajo, vamos a los detalles. Eso, amigos, un gusto. Que viva el pueblo chileno. La memoria. Viva, pueblo chileno. ¡Que viva! ¡Que viva! Pues muchas gracias. Gracias. Les agradecemos a todos su participación y sí, pues el lunes tendremos por ahí un resumen del evento para también poderlo compartir. Gracias. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias a por todos. todo. Excelente la reunión. Muy buena. Felicitaciones y hasta la próxima. Muchísimas gracias. En la calle de Carrasco, le digo, pasa tu tela, es en el siguiente semáforo y ahí en ese mismo, cuando se baja, cruza y se cruza la calle de Carrasco. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias, Nos doctora. vemos. Le agradezco mucho. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí solo me resta agradecer su atención y su excelente participación. Sería un gran proyecto conseguir apoyo para las pequeñas y medianas empresas para que por medio de las ACE se pueda apoyar a los pequeños, medianos emprendedores, así como para generar autoempleo y sobre todo para llegar a los grupos vulnerables, ya sea de México y América Latina. Muchísimas gracias y qué gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Chao. Sergio, desconéctanos. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos.
A todos, gracias por este encuentro. Lo Gracias. debemos hacer más seguido. Así va a ser. ¿Cierto, María del Carmen? Sí. Un gran abrazo en el día del cumpleaños de tu hermano. Ah, es de mi papá. Desde tu papá, bueno. Sí. Disculpa. Sí, sí, sí. Cumpleaños. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Pedro. Gracias. Quiero tomar una tequila con vos. Más al rato. Ese es el reto. Yo puedo hablar de eso. Esperemos que para Conviden, el 2022 ya Chao. puedan estar todos aquí para el foro. Oye, muy buen encuentro. Realmente me gustó mucho. Creo que hemos sacado grandes cosas de él. La unidad, el trabajar juntos, el estar con asociatividad, que eso es lo que nos va a llevar a ser un poco más grande, porque si no, si vamos a seguir solos, no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que eso tenemos que trabajarlo a fondo. Es importantísimo. Y no solamente la asociatividad, que esos van juntas. Así que, por lo tanto, trabajemos las confianzas y la asociatividad y vamos a llegar muy lejos. Somos muchos los que sufrimos del mismo mal, así que por favor, sigamos adelante y unámonos mucho más. Así será. Esa es la misión. Es una misión. Gracias por vernos y por convidarnos y por estar acá. Chao, José, Sergio Mileto, muchas gracias. María del Carmen Salcedo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen, gracias. Alina, chao. Gracias. Gracias. Ahí acá. Chao, chao. Nos vemos. Ay, que no puedo. Ya. Estoy cerrando porque yo tengo que entrar en una próxima. Gracias, Carmen. Después precisamos ver qué pasó en la parte técnica y hacer un ejercicio y repetir este ejercicio. Sí. El próximo lunes toca reunión, Sergio. Sergio, de todos modos queda grabado, ¿verdad? Para poderlo... La verdad está grabado a partir de la mitad de la fala del primer expositor. Ok. Yo me olvidé de marcar la grabación. Eso que necesitamos crear un protocolo técnico para hacer estos encuentros. Y precisamos de ejercitar, porque no sé qué pasó con los temas de los links. Sí, Creo yo que yo creé un link para los testes y que los testes, creo yo que se quedó un problema. Ok. Los problemas de BIOS. Un bichito ignorante operando los sistemas. Ok, sí. De todos modos, si lo podemos compartir, Sergio, el link de la grabación para ver de qué manera lo subo al YouTube. Sí, yo voy a compartir. Gracias.